Los sueños de Heaven Leigh. Saga Castile 1. Virginia Cleo Andrews. Tercera parte. Regreso a Winnerow. Capítulo 21. Sin un milagro, transcurrió una semana. Yo atendía a Kitty en el hospital a diario. No había visto a Logan desde el día en que huyó de mí, dejándome bajo la lluvia, y sabía que dentro de otra semana volvería a la universidad. Muchas veces pasé por delante de la droguería Stonewall con la esperanza de verle, aunque trataba de convencerme de que a él no le convenía una persona como yo, y de que yo estaría mejor sin alguien que no pudiese perdonarme por no ser perfecta. Logan debió pensar que me parecía demasiado a Fanny. Y si Cal advirtió que me sentía desgraciada por no ver a Logan, no dijo nada a ese respecto. Las horas pasadas en el hospital, junto a la cama de Kitty, hacían que todos los días pareciesen terriblemente largos. Cal se sentaba a un lado del lecho, y yo al otro. Él le cogía la mano durante casi todo el tiempo, mientras que yo tenía las mías cruzadas sobre la falda. Sentada allí, casi sintiendo el sufrimiento de Kitty como propio, reflexionaba sobre las complejidades de la vida. Había habido un tiempo en que me hubiese alegrado de ver a Kitty impotente, incapaz de abofetearme e insultarme para destruir mi orgullo. Sin embargo, yo estaba llena de compasión, deseosa de hacer todo lo posible para aliviar su dolor, cuando podía hacer tan poco para mitigarlo. A pesar de todo, lo intentaba, pensando que me estaba redimiendo. Luchaba por encontrarme de nuevo digna y pulcra, y trataba de olvidar lo que Kitty había hecho para despertar mi odio. Las enfermeras le administraban los medicamentos, pero yo era la que me cuidaba de bañarla. Ella me hacía señas indicadoras de que prefería que fuese yo quien me encargase de las cosas secundarias que las enfermeras no tenían tiempo de hacer, como aplicar loción a todo su cuerpo, o cepillarle el cabello y peinarla como ella quería. A menudo, mientras lo hacía, pensaba que hubiese podido quererla de veras si ella me hubiese dado la menor oportunidad. La maquillaba 2 veces al día, la perfumaba con su esencia predilecta, le pintaba las uñas, y ella me observaba continuamente con aquellos ojos pálidos y extraños. «Cuando yo me muera tienes que casarte con Cal», murmuró una vez. Levanté la cabeza, sorprendida, e iba a preguntarle algo, pero ella cerró los ojos de nuevo, cosa que solía hacer para indicar que no hablaría aunque estuviese despierta. «Oh, Dios mío, haz que se ponga bien. Por favor», rezaba una y otra vez. Yo quería a Cal, y lo necesitaba como padre, pero no podía amarle de la manera que él deseaba. Otras veces, mientras la atendía, yo charlaba sin parar. Hablaba conmigo misma tanto como le hablaba a ella, contándole cosas de su familia y del gran interés que mostraban por su salud, aunque eso no era cierto, tratando de levantar su ánimo y darle esperanza, así como valor para luchar contra aquella cosa que controlaba su vida. Con frecuencia sus ojos se llenaban de lágrimas. Otras veces, aquellos ojos opacos verde mar se fijaban en los míos sin la menor expresión. En ocasiones, tenía la impresión de que Kitty estaba cambiando, para bien o para mal, no habría sabido decirlo. «No me mires así, madre», le dijo un día con una especie de resentimiento nervioso. Apenas había terminado de arreglar a Kitty cuando entró su madre, y frunció el entrecejo con desaprobación, cruzando los vigorosos brazos sobre el hinchado pecho artificial, y con mirada despectiva y amenazadora. «Estaría mejor sin toda esa pintura», graznó, mirándome con acritud. «Te ha enseñado malas costumbres, ¿eh? Ha querido hacerte igual que es ella. Te ha contagiado sus defectos, ¿no es eso? Yo le pegué muchas veces para librarle del mal, pero no lo conseguí, no pude. Todavía lo lleva dentro, emponzoñándola, matándola. El Señor gana siempre al final, ¿no crees? Si quiere usted decir que todos tenemos que morir, Mrs. Setterton, sí, tiene razón. Pero una buena cristiana como usted debería creer en la vida después de la muerte.
¿Te estás burlando de mí, pequeña? ¿Te estás burlando? Vi brillar en sus ojos la misma ruindad que había visto en los de Kitty. Mi indignación creció. A Kitty le gusta estar bonita, Mrs. Setterton. ¿Bonita?, preguntó ella, mirando a Kitty como si fuese un ser abominable. ¿No tiene camisones que no sean de color rosa? A ella le gusta el rosa, lo cual demuestra su mal gusto. Las pelirrojas como ella no deben llevar prendas de color rosa, pero ella se las ha puesto toda su vida y sigue haciéndolo. Todo el mundo debería llevar el color que más le guste. Ella puede elegir, insistí, pero no tienes que hacer que parezca un payaso. No, yo le pinto la cara para que parezca una estrella de cine. Una ramera dirías mejor, declaró rotundamente Reba Setterton antes de volver la gélida mirada en mi dirección. Ahora sé lo que eres. Maisie me lo ha contado. Yo sabía que el marido de ella no podía ser nada bueno, pues de haberlo sido, ella no lo habría querido. No es buena. Nunca lo ha sido. Ni siquiera cuando era pequeña. Y tú tampoco lo eres. No te quiero en mi casa, ni vuelvas a presentarte por aquí, escoria montañesa. Vete al motel de Brown Street, que es donde van todas las de tu ralea. He hecho que ese hombre se lleve todas tus cosas junto con las suyas. El asombro y la indignación hicieron que abriese mucho los ojos antes de que la vergüenza hiciese enrojecer mi semblante. Ella lo advirtió y sonrió con crueldad. No quiero volver a verte jamás. Escóndete cuando me veas llegar. Temblando, extendí los brazos. Tengo que seguir visitando a Kitty. Ella me necesita ahora. Ya me has oído, desvergonzada. No vuelvas a acercarte a mi casa. Y salió furiosa de la habitación, después de mirar a Kitty sin una palabra de simpatía, de ánimo o de compasión. ¿Había venido solo para hacerme saber lo que pensaba de mí? Kitty se había quedado mirando la puerta, con un pálido fulgor desesperado en los ojos. Las lágrimas trazaron surcos torcidos en mis mejillas, cuando me volví de nuevo hacia ella y le arreglé la mañanita antes de continuar con sus cabellos. Estás muy guapa, Kitty. No creas nada de lo que acabas de oír. Tu madre es una mujer muy extraña. Maisie me enseñó los álbumes de fotografías de la familia y te pareces muchísimo a tu madre cuando ésta tenía tu edad, salvo que tú eres más bonita, y sin duda por eso te ha envidiado siempre. ¿Por qué era tan amable con Kitty, cuando ella había sido tan cruel conmigo? Tal vez porque Reba Setterton debió de hacerle a Kitty muchas de las cosas que ésta me había hecho a mí. «Vete», consiguió decir Kitty cuando hube terminado con ella. «¡Madre! ¡No soy tu madre!». Algún terrible dolor se reflejó en sus ojos. Una frustración tan angustiosa y horrible que tuve que agachar la cabeza para disimular la compasión que sentía. Siempre deseé ser madre. Deseé tener un hijo, más que nada en el mundo. Tenías razón cuando me dijiste aquello. No sirvo para ser madre, nunca he servido. Y no sirvo para vivir. Kitty, déjame tranquila, gritó débilmente. Tengo derecho a morir en paz. Y cuando llegue el momento, sabré lo que tengo que hacer. No, no tienes derecho a morir. No, cuando tienes un marido que te ama. Tienes que vivir. Tienes a Cal, y él te necesita. Lo único que tienes que hacer es obligar a tu cuerpo a luchar. Hazlo por Cal, Kitty, por favor. Él te quiere. Siempre te ha querido. Vete, gritó con un poco más de fuerza. Ve con él. Cuídale cuando yo me haya ido. Será pronto. Ahora, él es tuyo. Te lo regalo. Solo lo tomé por marido porque había algo en él que me recordaba a Luke, que me decía cómo habría podido ser Luke si se hubiese criado en alguna buena familia de la ciudad. Emitió un sollozo gutural, un sonido ronco y áspero que me partió el corazón. La primera vez que estuve con él, después de que viniese a mi casa y se sentara a mi mesa, entorné los párpados y me imaginé que era Luke. Y durante todo el tiempo que he estado casada con él, solo le he permitido que me poseyese cuando, practicando mi juego imaginativo, lo he convertido en Luke. Oh, Kitty, pero qué tonta has sido.
pero Cal es un hombre maravilloso. Y papá no es bueno. El pálido fuego de sus ojos pareció avivarse. También he oído decir eso de mí durante toda mi vida, y no soy mala, no lo soy, no lo soy. No pude aguantar más. Salí a tomar el aire fresco de septiembre. ¿Qué clase de jugarreta gastaba el amor al sentido común? ¿Por qué precisamente un hombre cuando había tantos entre los que elegir? Sin embargo, ahí estaba yo, esperando encontrar a Logan. Loca por verle y que me dijese que comprendía y que me perdonaba. Pero cuando pasé por delante de la droguería Stonewall, no vi a Logan en ninguna parte. Me detuve bajo la llovizna, al pie de un olmo corpulento, y miré a través de la calle a las ventanas del apartamento situado encima de la tienda de la esquina. ¿Estaba él allá arriba y me miraba? Entonces vi a su madre en una de las ventanas, antes de que tirase del cordón y corriese las cortinas como si me cerrase la entrada. Sabía que ella quería apartarme para siempre de la vida de su hijo. Y hacía bien, hacía muy bien. Me encaminé a Brown Street, donde se encontraba el único motel de la ciudad. Las 2 habitaciones que Cal había alquilado estaban vacías. Después de lavarme y ponerme ropa limpia, salí de nuevo bajo la lluvia y volví a pie al hospital. Allí encontré a un Cal triste, sentado en el sofá de la sala de espera, mirando distraídamente una revista que tenía en la mano. Levantó la vista cuando yo entré. ¿Algún cambio?, le pregunté. No, respondió bruscamente. ¿Dónde has estado? Quería ver a Logan. ¿Lo has visto?, preguntó secamente. No. Él me estrechó una mano con fuerza. ¿Qué podemos hacer y cómo podremos vivir así? Esto puede durar 6 meses, 1 año, tal vez más. Yo pensé que sus padres serían una solución. Pero no lo son. Están retirando su ayuda financiera. Kitty solo puede contar contigo y conmigo, o con nadie, hasta que se cure. O se muera. Entonces, tú y yo cuidaremos de ella, dije, sentándome y reteniendo su mano en la mía. ¿Puedo ponerme a trabajar? Él no dijo nada. Continuamos sentados, asidos de la mano, mientras él miraba la pared. Vivimos 2 semanas en aquel motel. No vi a Logan. Estaba segura de que había vuelto a la universidad, sin despedirse siquiera de mí. Empezaba el curso, y eso me decía con demasiada claridad que yo no volvería a entrar en una clase y que la universidad no era más que un sueño que se desvanecía como una nube en el ocaso. Y el empleo que había pensado conseguir con facilidad, porque podía escribir a máquina 90 palabras por minuto, no se materializaba. Llegaron las primeras señales verdaderas del invierno, y aunque había visto 2 veces a Tom, sus visitas eran demasiado cortas para que pudiésemos decirnos realmente todo lo que necesitábamos hablar. Buck Henry le estaba esperando siempre. Echaba chispas por los ojos cuando me veía y obligaba a Tom a darse prisa, mucha prisa. Yo iba cada día a visitar al abuelo, esperando que papá estuviese allí. Pero no lo encontraba nunca. Traté una y otra vez de ver a Fanny, pero ésta no quería siquiera salir a la puerta. Una criada negra respondía a mis preguntas. Miss Louisa no habla con desconocidas, me decía cada vez, negándose a reconocer que yo era hermana de Fanny, no una desconocida. Yo aborrecía el motel y la manera en que la gente nos miraba a Cal y a mí, aunque él tenía su habitación y yo la mía, y no nos habíamos acostado juntos desde que habíamos llegado a Winnerow. Cuando íbamos a la iglesia nos trasladábamos en coche a otra ciudad y rezábamos allí, sabiendo que el reverendo Wise no nos permitiría entrar en su templo. Una mañana me desperté y sentí frío. El fuerte viento del norte agitaba las hojas de los árboles y sacudía las cortinas cuando me levanté y empecé a vestirme. Pensé dar un paseo antes de desayunar. Era un día gris y lluvioso, y la niebla cubría los montes. Miré hacia arriba en dirección a nuestra cabaña. Vi nieve en los picos a través de la niebla. Allí nevaba y en el valle llovía, y ahí era donde yo había deseado estar tantas veces. Oí unas fuertes pisadas detrás de mí y apreté el paso. Una figura alta me alcanzó y caminó a mi lado. Pensé que vería a Cal, pero era Tom. De inmediato mi corazón se alegró. «Gracias a Dios que has vuelto»,
El sábado pasado te esperé largo tiempo, rezando para que acudieses. ¿Estás bien, Tom? Él se echó a reír y se volvió para abrazarme, pensando que mi preocupación por su salud era tonta e innecesaria. Esta vez puedo quedarme una hora entera. Pensé que podríamos desayunar juntos. Tal vez se reunirá Fanny con nosotros y casi será como en los viejos tiempos. He tratado de visitar a Fanny, Tom, y ella se niega a hablar conmigo. Una doncella negra abre la puerta y por eso ni siquiera puedo ver a Fanny. Tampoco sale a la calle. Tenemos que probar, dijo Tom, frunciendo el entrecejo. No me gustan los rumores que he escuchado. Nadie ve a Fanny ya. Todo lo contrario a lo que ocurría antes de que tú vinieses. Hubo un tiempo en que Fanny iba a todas partes para lucir sus nuevos vestidos y jactarse de cuánto le daban los Wise. Ahora, ni siquiera va a la iglesia los domingos, ni a ningún acto social, y tampoco lo hace Rosalind Wise. Supongo que será para no encontrarse conmigo, dije con cierta amargura, y que Mrs. Wise se queda en casa para que Fanny permanezca en su habitación. En cuanto yo me vaya, Fanny saldrá de su escondite. En el restaurante, frecuentado por conductores de camión, comimos un suculento desayuno riéndonos al recordar nuestras frugales comidas cuando vivíamos en los Willys. ¿Has decidido ya a cuál de las dos hermanas prefieres?, le pregunté cuando él pidió la cuenta. No, me dirigió una tímida sonrisa. Me gustan las dos, pero Buck Henry dice que, si me caso con Talia, me enviará a la universidad y dejará la granja a Talia. Si escojo a Lori, tendré que apañarme solo. Por eso he decidido no casarme con ninguna de las dos, marcharme en cuanto termine la segunda enseñanza y establecerme por mi cuenta. Hasta entonces, su tono había sido ligero. De pronto se puso serio y adoptó un acento grave. ¿Qué te parecería si me llevases contigo cuando vayas a Boston? Le estreché la mano y me eché a reír al pensar que él había dicho precisamente las palabras que yo esperaba oír. La gente de Boston no tendría tantos prejuicios como la de allí, y vería lo que valíamos en realidad. En Boston, yo podría encontrar un empleo con facilidad y enviar dinero a Cal para contribuir a los gastos de Kitty. Él había puesto en venta la casa de Candlewick, pero aunque la vendiese, el dinero no duraría lo bastante si ella no sanaba pronto o... No pongas esa cara, Heavenly. Todo se solucionará. Ya lo verás. Cogidos del brazo, nos dirigimos a la residencia, a visitar al abuelo. No está aquí, dijo Sally Trench al abrir la puerta en respuesta a la fuerte llamada de Tom. Vuestro padre vino y se lo llevó. ¿Ha estado papá aquí?, exclamó Tom, pareciendo increíblemente dichoso. ¿Dónde llevó al abuelo? Sally Trench no lo sabía. Se marcharon hace cosa de media hora, nos informó antes de cerrar la puerta de golpe. Papá puede estar todavía en la ciudad, Heavenly, gritó Tom muy excitado. Si nos damos prisa, tal vez podremos encontrarle. Yo no quiero verle, jamás, grité. Pues yo sí. Es el único que puede decirnos dónde están Keith y nuestra Jane. Ambos empezamos a correr. Winnerow era una ciudad fácil de registrar. Tenía una sola calle principal y 12 laterales. Mientras corríamos, observábamos los escaparates de las tiendas y preguntábamos a los transeúntes. El sexto hombre a quien preguntamos había visto a papá. Creo que iba al hospital, ¿por qué iría allí? Ve tú solo, dije con frialdad ante la insistencia de Tom. Tom extendió las grandes y callosas manos en ademán de impotencia. Su expresión no podía ser más triste. Tengo que serte sincero, Heavenly. Te he estado mintiendo todo el tiempo, en mis cartas y en las fotos que incluía en ellas. Las fotos eran de unas amigas del colegio llamadas Talia y Laurie. Buck Henry no tiene hijos. Los que tuvo yacen en un cementerio. La hermosa casa de que te hablaba pertenece a los padres de Laurie y está a 10 kilómetros de aquí junto a la carretera. La casa de Buck Henry pudo ser bonita antaño, pero ahora se está arruinando y necesita ser reparada. Él es un tirano que me hace trabajar de 12 a 14 horas al día. ¿Quieres decir que me mentiste? ¿Todas aquellas cartas que me escribiste a Candlewick eran mentira? Sí, mentiras inventadas para que no te inquietases por mí, dijo él con ojos suplicantes. Sabía lo que debías estar pensando y no quería que te preocupases. Pero ahora tengo que decirte que odio aquella granja. Y odio tanto a Buck Henry que a veces pienso que si no me escapase sería capaz de matarle. Ahora comprenderás por qué tengo que huir de él y encontrar a papá.
Debo hacerlo. Para ayudar a Tom a conseguir lo que quería y para volver a ver a Keith y a nuestra Jane, yo era capaz de cualquier cosa, incluso de enfrentarme con el hombre a quien más odiaba en el mundo. ¡Deprisa!, me apremiaba Tom, y pronto corrimos los dos en dirección al hospital. Tal vez Cal estará con Kitty esta vez. Jadeé al entrar en el vestíbulo del hospital y mirar a nuestro alrededor. Sí, dijo una enfermera, cuando Tom le preguntó por Luke Castile. Ha estado aquí. Pero, ¿dónde está ahora? No lo sé. Hace una hora que preguntó el número de la habitación de Mrs. Denison. Papá había venido a ver a Kitty. ¿O a mí? Tom apretó con más fuerza mi mano y empezó a tirar de mí. Todas las enfermeras y auxiliares me conocían ya y me saludaron por mi nombre al conducir yo a Tom hacia el ascensor que nos llevaría a la habitación de Kitty. Me sentía extraña, casi aturdida y temerosa de lo que diría y haría al ver a papá. Sin embargo, cuando me hallé en la habitación de Kitty y vi a esta pálida y débil, y a Cal llorando de rodillas al lado de su cama, tardé varios momentos en superar la desilusión de no ver a papá. Después, me impresioné al observar lo feliz que parecía Kitty. Tumbada en la estrecha cama, nos sonrió radiante a Tom y a mí. ¿Por qué? Tu papá ha venido a verme, me dijo en una voz tan débil que apenas pude oírla. Preguntó por ti, Heaven. Dijo que deseaba verte, que lamentaba mucho lo que había hecho en el pasado y que esperaba que tú le perdonases. Mira, yo nunca había pensado que volvería a oír la voz de Luke Castile. ¿Cómo te pareció, Cal? Humilde, dijo Cal con voz ronca. Sí, eso es. Se ha mostrado humilde, arrepentido. Tenía los ojos brillantes, como si hubiese presenciado un milagro, y había estado 4 días sin hablar. Me miró Heaven, como nunca me había mirado en su vida. Cuando yo lo amaba y hubiera dado la vida por él, no me veía siquiera. Me tomaba como si fuese un objeto y se marchaba. Pero ha cambiado, y al marcharse ha dejado esta nota para ti. Era la suya una felicidad febril, frenética, como si tuviese prisa, mucha prisa. Por primera vez vi que se estaba muriendo ante nuestros ojos. Tal vez había comenzado a morir hacía meses, antes de volver a Candlewick, y Cal y yo nos habíamos acostumbrado tanto a sus erráticos cambios de humor que no habíamos comprendido que eran manifestaciones de depresión, de frustraciones y de una terrible ansiedad secreta sobre aquel bulto. Al tenderme el sobre con mi nombre escrito en él, su mano me pareció escuálida, de uñas largas, como de bruja, pero por primera vez su sonrisa parecía amable, cariñosa. ¿Te he dado las gracias por todo lo que has hecho por mí, Heaven? Por fin he tenido una hija. ¿Y no es estupendo que Luke haya venido a verme? Fuiste tú quien le envió a buscar, ¿verdad? Debiste ser tú, porque cuando entró miró a su alrededor como si esperase verte. Bueno, Heaven, lee lo que te dice en la carta. Este es mi hermano Tom, dije al fin. Me alegro de conocerte, Tom, dijo Cal, poniéndose en pie y estrechándole la mano. Oh, eres como Luke cuando tenía tu edad, exclamó Kitty, entusiasmada y con un brillo extraño en sus ojos pálidos. Si tuvieses los cabellos y los ojos negros, serías exactamente igual que tu papá. Lo serías, lo serías. La mujer diabólica de cabellos rojos y largas uñas pintadas, con las que había arañado muchas veces mi piel, resultaba conmovedora en ese momento. Imágenes de lo que había sido pasaron fugaces por mi mente. Todos los insultos que me había lanzado, sin la menor consideración a mis sentimientos, resonaron otra vez en mis oídos. Y sin embargo, mis ojos se llenaron de lágrimas en vez de alegrarse de que Dios le diese su merecido al fin. Llorando me senté en la silla que me acercaba a Cal, abrí la carta de papá y empecé a leer en silencio. «Léela en voz alta, hija», murmuró Kitty. La miré de nuevo, percibiendo algo diferente en ella. Después, empecé a leer con voz débil. «Querida hija, a veces un hombre hace lo que cree necesario, y más tarde descubre que habría podido resolver sus problemas de una manera mejor. Te pido que me perdones por lo que hice, y que ahora no puede cambiarse. Nuestra Jane y Keith están sanos y son felices. Aman a sus nuevos padres, y también Fanny ama a los suyos. Yo he vuelto a casarme y mi esposa insiste en que trate de reunir a mi familia de nuevo. Ahora poseo una hermosa casa y gano mucho dinero. Tengo pocas esperanzas de poder recobrar a Keith y a nuestra Jane, o a Fanny, pero espero que tú y Tom vengáis a vivir con nosotros,
Tu abuelo estará también allí. Tal vez ahora podré ser un padre al que puedas querer en vez de odiar. Tu padre. Había una dirección y un número de teléfono debajo del nombre, pero yo era casi incapaz de leer. Él nunca me había llamado hija antes. Nunca se había considerado como mi padre. ¿Por qué ese cambio? Arrugué la carta y la arrojé al cubo que había junto a la cama de Kitty. La cólera dominaba todas mis otras emociones. ¿Cómo podía fiarme de un hombre que había vendido a sus hijos? ¿Qué seguridad podía tener de que Tom y yo estaríamos bien en su compañía? ¿Qué estaría haciendo él para ganar tanto dinero? ¿O se había casado precisamente por dinero? ¿Cómo iba yo a creer todo lo que me decía? ¿Cómo podía yo saber que Keith y nuestra Jane, o Fanny, vivían felices? ¿Cómo saberlo antes de verlo con mis propios ojos? Tom se apresuró a recuperar la arrugada carta, la alisó con cuidado y la leyó en silencio. A cada línea que leía su semblante se iluminaba más. ¿Por qué has hecho eso?, me preguntó Kitty mirándome con dulzura. Es una carta muy bonita, ¿verdad, Cal? Tómala, Heaven, y guárdala, porque llegará un día en que necesitarás volver a verle. Se le quebró la voz y empezó a llorar. Vamos, Tom, dije volviéndome para salir. Espera un momento, murmuró Kitty. Tengo algo más para ti. Sonrió débilmente y sacó un sobre pequeño de debajo de la almohada. Conversé largamente con tu papá, y él me dio esto para que lo guardase y te lo entregase a su debido tiempo. Es mi manera de tratar de compensar lo que te hice. Vaciló, miró a Cal y después siguió hablando. Creo que el tiempo adecuado es ahora. Yo estaba temblando cuando tomé el segundo y pequeño sobre. ¿Qué podía decir papá para compensar todo lo que nos había hecho? Tal vez nuestra Jane y Keith estaban bien, pero ¿cómo podía estar segura de ello cuando aquel horrible granjero había tratado a Tom como a un esclavo y Kitty había hecho lo mismo conmigo? Entonces levanté los ojos y vi que Tom me miraba con atención, como si yo tuviese su vida en mis manos. Y tal vez era así. Bueno, ¿qué podía perder con leer más mentiras? De nuevo leí su pequeña escritura. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón aceleró su ritmo. Papá había venido al hospital con la esperanza de encontrarme a mí. Tu abuelo me ha dicho que estás empeñada en ir a Boston a buscar a los padres de tu madre. Si prefieres ir allí, en vez de venir a vivir conmigo y con mi esposa, te incluyo un billete de avión que compré a tu nombre. También he telefoneado a tus abuelos de Boston para anunciarles tu posible llegada. Aquí está su dirección y el número de su teléfono. Escríbeme para decirme cómo van las cosas. Mis músculos se contrajeron a causa de la impresión que sentí. ¿Por qué hacía él eso? ¿Para librarse de mí por segunda vez? Había 2 direcciones al pie de la carta, una de ellas escrita apresuradamente en lápiz. Miré los nombres: Mr. y Mrs. James L. Rawlings. Levanté la cabeza. Heaven, dijo Cal con voz suave. Fue Kitty quien persuadió a tu padre de que pusiese en esa nota los nombres del matrimonio que compró a nuestra Jane y a Keith. Ahora sabes dónde están, y algún día podrás ir a verles. Me había quedado sin habla. Apenas si podía pensar. Tom estaba leyendo por encima de mi hombro. ¿Lo ves, Heavenly? No es tan malo como pensabas. Ahora podemos ir a visitar a nuestra Jane y a Keith. Pero recuerdo el contrato que el abogado hizo firmar a papá. Nunca podremos llevárnoslos. Se detuvo en seco mirándome a la cara. Yo me sentía extraña. Me flaqueaban las rodillas. Todas mis emociones parecían fluir al mismo tiempo. Había deseado con tanto ardor encontrar a Keith y a nuestra Jane y parecía que podría conseguirlo, pero el billete de avión que tenía en la mano era como un chantaje para obligarme a permanecer fuera de sus vidas. Todavía temblando, metí el pequeño sobre y su contenido en uno de mis bolsillos y me despedí de Kitty antes de salir al pasillo y dejar a Tom hablando todavía con Cal. Cal podía quedarse allí. No me importaba. Cansada de esperar en el pasillo, mientras Tom seguía hablando en voz baja con Cal, le grité: «Tom, no voy a esperarte toda la eternidad». Me volví y eché a andar. Tom me alcanzó, y ya fuera del hospital, me dirigí al motel, pensando que ese mismo día volaría hacia Boston. «¿Vendrás conmigo a Boston, Tom?». Él acortó sus largas zancadas para seguir mi paso. Había agachado la cabeza para protegerla del viento y de la lluvia. «Heavenly, tenemos que hablar. Podemos hacerlo mientras nos dirigimos al motel. Recogeré mis bártulos. Kitty es feliz. ¿Has visto su cara?». Cal ni siquiera me ha mirado. «¿Por qué no dices que quieres venir conmigo?».
Todo ha cambiado. Papá es diferente. ¿No puedes notarlo en sus cartas? Fue a ver a esa mujer, y ella ha observado su cambio. ¿Por qué no puedes verlo tú? Quiero ir contigo, Heavenly. Lo sabes muy bien. Y Mr. Denison me ha dicho que me pagaría el viaje si me hacía falta. Pero primero tengo que ver a papá. Estoy seguro de que ha ido a la casa de los Setterton a buscarte. Y quizás ha ido también a visitar a Buck Henry, y sospecha que estoy contigo. Podemos alcanzarle si nos damos prisa. ¡No!, grité, sintiendo que mi cara enrojecía de ira. Ve tú si crees que debes hacerlo, pero yo no quiero volver a verle jamás. No puede limpiar todo el pasado con 2 breves notas. Entonces prométeme que no harás nada hasta tener noticias mías. Se lo prometí, sintiéndome todavía aturdida por todo lo que había sucedido para confundir mi odio. Tom, ¿vendrás conmigo a Boston? Ven, y después, cuando nos hayamos aposentado, iremos a visitar a Kit y a nuestra Jane. Él se alejaba de mí ya. Al llegar a la esquina, se volvió para agitar una mano y sonreír. Aguanta, Heavenly. No te atrevas a ir a ninguna parte antes de saber de mí. Observé cómo se alejaba con paso alegre, como si creyese que encontraría a papá, y que con papá tendría una vida mejor que con Buck Henry. En la habitación del motel, me tumbé en la cama y lloré con amargura hasta quedarme débil y agotar todas mis lágrimas. Antes de dormirme resolví no volver a llorar jamás. Me desperté cuando sonó el teléfono. Respondí y oí la voz de Tom que me decía que había encontrado a papá y que venían los dos a verme. Estaba en la droguería Stonewall preguntando por ti y por mí, Heavenly. Ha cambiado. Cuando lo veas, no vas a creerlo. Se arrepiente de todas las cosas malas que hizo y dijo, y así te lo dirá cuando te encuentre. Por consiguiente, espéranos. ¿Me lo prometes? Colgué sin prometerle nada. Tom me había traicionado. Salí del motel y fui a sentarme en el parque a solas. Solo cuando hubo anochecido y pensé que Tom habría desistido de verme, volví al motel y me tendí en la cama. Tom no iría conmigo a Boston. Preferiría quedarse con papá, a pesar de todos nuestros juramentos. Y Logan se había marchado a la universidad, sin hacer el menor esfuerzo por volver a verme. ¿Qué me quedaba, sino mis abuelos maternos en Boston? Incluso Cal parecía indiferente con respecto a mí, ya que se había entregado a Kitty. Yo necesitaba a alguien. Tal vez el destino había hecho que todo sucediese así para que fuese a reunirme con mis abuelos en Boston. Estaba haciendo la maleta cuando llegó Cal, y me dijo que sabía que Tom había encontrado a papá y que habían venido los dos al motel a recogerme, pero que no me habían encontrado. Te han buscado por toda la ciudad, Heaven. Tom pensaba que ya habías volado hacia Boston y estaba muy afligido. De todos modos, él y tu padre renunciaron a buscarte. ¿Dónde estabas? Me escondí en el parque, confesé. Cal no me comprendía. Sin embargo, me tomó en brazos y me meció como si yo tuviese 6 años en vez de 16. Si te llaman preguntándote por mí, diles que no me has visto. Le supliqué. Está bien, accedió mirándome con ojos preocupados. A pesar de todo, creo que deberías ver a Tom de nuevo y hablar con tu padre. Tal vez esté ha cambiado, Heaven. Quizás esté arrepentido. Entonces no tendrías que volar a Boston y podrías vivir con tu padre y con su nueva esposa. Le volví la espalda. Papá no había cambiado. Cal me dejó sola y seguí haciendo mi maleta, pensando en el lío en que me había metido al elegir a Kitty Denison y su marido. Casi había terminado cuando Cal volvió a abrir la puerta y me miró fijo, entornando los párpados. ¿Sigues pensando en ir a Boston? Sí. ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de ti? Se ruborizó y tuvo la discreción de agachar la cabeza. Los médicos han reconocido a Kitty hace un rato. Sé que te parecerá increíble, pero está mejor. Mucho mejor. El número de sus leucocitos es casi normal. El de plaquetas está subiendo. El tamaño del tumor se ha reducido un poco, y si esto continúa, creen que vivirá.
La visita de tu padre ha hecho que recobrase la voluntad de luchar. Ahora dice que siempre me ha querido más que a nadie y que solo lo ha sabido cuando ha estado a las puertas de la muerte. ¿Qué hacer? No puedo abandonar a mi esposa cuando me necesita tanto, ¿verdad? Por eso, quizás será mejor que te vayas a Boston con mis buenos deseos y todo mi amor. Y tal vez algún día volvamos a encontrarnos y podrás perdonarme por haber abusado de una joven, dulce y hermosa criatura. Me quedé pasmada, boquiabierta por el asombro. Tú no me has querido nunca, grité, en tono acusador y con voz entrecortada. Te divertiste conmigo. Yo te quiero, te querré siempre. Y espero que, donde quiera que vayas, me ames un poco también. Tú estuviste a mi lado cuando más lo necesitaba. Ve, olvídate de Kitty y de lo que te hizo, y no te interpongas en la vida de Tom cuando todo se pone en su favor. Fanny se siente feliz donde está. Deja que Keith y nuestra Jane continúen como hasta ahora. La familia de tu madre podría poner reparos si te presentases con otros en Boston. Y a mí, olvídame. Hice mi cama cuando me casé con Kitty. No tiene por qué ser también la tuya. Vete ahora, mientras tengo fuerzas para hacer lo que debo. Márchate antes de que ella salga curada de aquel hospital y vuelva a ser la de antes y te persiga y te destruya por haberle quitado lo que ella considera suyo en exclusiva. En realidad, Kitty no cambiará nunca. Ha estado a punto de morir, temerosa de lo que hay al otro lado. Pero en cuanto se recobre, querrá vengarse de ti. Sí, por tu propio bien, vete ahora, vete hoy mismo. Yo no sabía qué decir, ni qué hacer. Solo podía mirarle, con la visión enturbiada por las lágrimas, mientras él paseaba arriba y abajo. Heaven, cuando tu padre estuvo en la habitación de Kitty, fue ella quien le suplicó que te dijese dónde estaban nuestra Jane y Keith. Fue su regalo para compensarte de todo lo que te ha hecho. Yo no comprendía nada, y sin embargo el corazón me palpitaba con tal fuerza que parecía querer saltar de mi pecho. ¿Cómo puedo creer todo lo que digan Kitty o papá? Tu padre se dio cuenta de que huías de él, y pensó que nunca querrías volver a verle. Por eso le dio a Tom más fotografías de nuestra Jane y de Keith, para que te las diese a ti. Yo las he visto, Heaven. Los dos han crecido desde que recibiste sus últimas fotos. Tienen unos padres que los adoran. Viven en una casa espléndida y van a los mejores colegios del país. Si piensas ir allí, no olvides que les llevarás recuerdos tristes que ellos quieren sin duda olvidar. Piensa en eso antes de introducirte en sus nuevas vidas. Dales tiempo para crecer un poco más, Heaven, y dátelo tú para ablandarte. Dijo muchas más cosas que yo me negué a escuchar. También me dio un dinero que papá le había entregado para mí. Contemplé los billetes en mi mano. Un fajo de billetes de $20 por un total de 500. El precio que Kitty y Cal habían pagado por mí. Abrí mucho los ojos para mirar a Cal, con tristeza, y este me volvió la espalda. Era cuanto necesitaba para decidirme. Me marcharía. No regresaría nunca. No volvería a ver a Logan. Había terminado con Winnerow, con los Willys, y con todos los que decían que me querían. El primer avión con destino a Atlanta, donde enlazaría con otro para Boston, salía a las 9 del día siguiente. Cal me llevó en su coche al aeropuerto y cargó con mi equipaje. Parecía nervioso, ansioso por marcharse, antes de darme un beso de despedida. Miró fugazmente mi semblante, bajó la mirada hasta mis zapatos y después la alzó de nuevo lenta, muy lentamente. Tu avión sale dentro de 20 minutos. Me gustaría quedarme y esperar contigo, pero debo volver junto a Kitty. Sí, debes hacerlo, dije seca. No iba a decirle adiós, no se lo diría. Y sin embargo, me despedí. Adiós. Adiós. No iba a llorar ni a afligirme al verle alejarse sin volver la cabeza. A pesar de mi intención lo hice, aunque vi que retardaba el paso y vacilaba antes de encogerse de hombros, erguir el cuello y alejarse a toda prisa. Volvía a Kitty y a lo que le reservase el futuro. 20 minutos de espera. ¿Cómo podía pasar el tiempo? Ya no tenía a nadie,
ahora que Logan había huido de mí y que Tom había preferido irse con papá. En cuanto a Fanny, hacía tiempo que había decidido que no me necesitaba. Me asaltaron nuevas dudas en oleadas de miedo. ¿Cómo sabía que la familia de mi madre me aceptaría? Pero tenía $500 y aunque las cosas no marchasen bien en Boston, encontraría la manera de sobrevivir. Heaven. Heaven. Era una voz familiar la que me llamaba. Me volví y contemplé a la linda muchacha que corría en mi dirección. Era Fanny. Fanny que corría con lentas y torpes zancadas. Heaven, jadeó abrazándome. Tom vino a decirme que te marchabas, y no podía dejar que lo hicieses pensando que me tenía sin cuidado, cuando no es así. Qué miedo he tenido de llegar tarde. Siento haberme portado mal contigo, pero ellos no querían que te hablase. Se apartó, y sonriendo con alegría, abrió su grueso abrigo de pieles y me mostró el vientre hinchado. Después me murmuró al oído: traigo aquí al hijo del reverendo. Va a ser un encanto, estoy segura. Mrs. Wise lo hará pasar por suyo y me dará 10 de los grandes. Entonces me iré a Nueva York. Nada podía sorprenderme más. Me la quedé mirando, asombrada. ¿Venderás a tu hijo por $10,000? Tú no lo harías nunca, ¿verdad?, me preguntó. No hagas que me arrepienta de haber obedecido a Tom cuando me dijo que viniese a despedirme de ti. Asomaron lágrimas a sus ojos oscuros. Hago lo que creo que debo, lo mismo que tú. Se apartó y solo entonces vi a Tom, que me estaba sonriendo dulce y cariñosamente. Avanzó unos pasos y me abrazó. Cal Denison me telefoneó y me dijo que salías hoy para Boston, Heavenly, y me pidió que no trajese a papá. Me eché hacia atrás y grité: «No vienes conmigo, ¿eh?». Él extendió las manos en ademán suplicante. «Mírame, ¿qué crees que dirían tus abuelos si llevases contigo a tu medio hermano? Ellos no me querrían. Soy un montañés de los pies a la cabeza, como papá. ¿No lo has dicho tú misma muchas veces desde que volviste aquí? No soy fino y elegante como tú, que tienes cultura y buenos modales. Pienso en tu bienestar, Heavenly, cuando digo que tengo que quedarme con papá, aunque preferiría irme contigo. Mientes. Prefieres quedarte con papá. Escucha, Heavenly, por favor. No puedes presentarte a la familia de tu madre con todos tus parientes de la montaña. Quiero que tu vida se desenvuelva bien. Y no sería así si yo fuese contigo. Por favor, Tom, te necesito. Él sacudió la cabeza, agitando los rojos cabellos. Si me necesitas algún día, después de estabilizarte, escríbeme y me reuniré contigo, lo juro. Pero de momento debes empezar tú sola. Tiene razón. Le apoyó Fanny, acercándose y mirando nerviosa a su alrededor, tan ansiosa por marcharse como lo había estado Cal. Ha sido Tom quien me ha obligado a venir y me alegro de haberlo hecho. Te quiero, Heaven. No deseaba darte con la puerta en las narices, pero no tenía más remedio. Mrs. Wise irá conmigo a un lugar donde nadie nos conozca, para que tenga allí mi hijo. Cuando todo haya terminado, ella volverá a Winnerow con su propio hijo y dirá a todo el mundo que es suyo, y que yo no era más que una Castile desvergonzada, que me escapé con un tipo tan desvergonzado como yo. ¿Y no te importará? No, no puedo permitírmelo. Sonrió y se echó hacia atrás. Tom, tenemos que volver antes de que me echen en falta. Me lo prometiste, ¿no? Fanny, que siempre había dicho que ansiaba tener un hijo, estaba vendiéndolo, como papá había vendido los suyos. Me volví a Tom de nuevo. Así pues, vas a quedarte con papá y su nueva esposa. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Es una de las chicas de la casa de Shirley? Él se ruborizó y pareció inquieto. No, no es de esa clase. Y ahora tengo que llevar a Fanny a su casa. Que tengas suerte, Heavenly. Escribe... Y con estas palabras me besó en la mejilla. Agarró a Fanny del brazo y se alejaron los dos a toda prisa. «¡Adiós, adiós!», les grité, agitando frenéticamente la mano para despedirme de Fanny.
la cual se volvió y me sonrió a través de sus lágrimas. Oh, cuánto odiaba las despedidas. ¿Volvería a ver a Fanny o a Tom? ¿Y por qué se volvía a Tom para sonreírme de aquella extraña y triste manera? Lo seguí con la mirada hasta que se perdieron de vista. Después, me volví y me senté de nuevo, pensando que solo faltaban 10 minutos para emprender el vuelo. Era un aeropuerto pequeño, con un cuidado y pequeño parque desde el que podía observar los aviones que aterrizaban. Empecé a pasear de un lado a otro, bajo la débil luz del sol otoñal, con el viento azotando mis cabellos y desgreñándolos de nuevo. Casi tuve la impresión de haber vuelto a la montaña. Mis ojos se inundaron de lágrimas, y llegó el momento de subir al aparato, en el que estaban ya embarcando los pasajeros. Por primera vez en mi vida tomaba un avión. Subí la rampa, me senté y me ceñí el cinturón, como si lo hubiese hecho muchas veces. En Atlanta hice transbordo a otro aparato, más grande, que aterrizaría en Boston. Empezaría una nueva vida en un nuevo lugar, donde mi pasado sería desconocido. Era extraño que Kitty pudiese sentirse tan feliz solo porque papá hubiese ido a verla una vez, le hubiera llevado rosas y le hubiese pedido perdón, siendo así que Cal le había llevado rosas 100 veces y le había pedido perdón 1.000.000, sin apaciguarla, ni hacerla feliz, ni infundirle la voluntad de sobrevivir. ¿Quién habría pensado que papá pudiese inspirar un amor tan duradero? Pero ya me había preguntado eso otras veces y no había encontrado la respuesta. ¿Por qué preguntármelo de nuevo? Cerré los ojos y resolví no pensar más en el pasado y despejar el camino para el futuro. Kitty y Cal volverían a Candlewick cuando ella saliese del hospital y vivirían en su casa blanca y rosada, y alguna otra persona cuidaría de regar todas aquellas plantas. Busqué un pañuelo en mi bolsillo para enjugarme los ojos y sonarme la nariz. Para distraerme, abrí el periódico de Winnerow que había comprado en el aeropuerto y lo hojeé por casualidad. Solo tenía 4 hojas. En la cuarta vi una antigua fotografía de Kitty Setterton Denison, tomada cuando tendría unos 17 años. Había sido muy bonita, de cara fresca, animada y dulce. El retrato iba acompañado de una nota necrológica. Kitty Setterton Denison, de 37 años de edad, falleció hoy en el Memorial Hospital de Winnerow. Sobreviven a la difunta su marido, Calhoun R. Denison, sus padres, Mr. y Mrs. Porter Setterton, su hermana, Macy Setterton, y su hermano, Daniel Setterton. Las exequias se celebrarán en la casa de la familia Setterton de Main Street, el miércoles a las 2 de la tarde. Tardé un rato en asimilarlo. Kitty estaba muerta. Había muerto el día antes de salir yo de Winnerow. Cuando Cal me había llevado al aeropuerto, tenía que saberlo y no me lo había dicho. ¿Por qué? Había escapado. ¿Por qué? Entonces sospeché la razón. Hundí la cara entre las manos y sollocé de nuevo. No tanto por Kitty como por el hombre que al fin habría recobrado la libertad perdida a los 20 años. Libre al fin, me pareció oírle gritar, para hacer lo que quiera y como quiera. Y no había deseado que yo le privase de ese derecho. ¿Qué clase de loco mundo era este, donde los hombres podían tomar amor y dejarlo después? Cal quería seguir solo su camino. Sentí una gran amargura. Tal vez yo debería ser así, más parecido a un hombre, tomarlos y dejarlos sin preocuparme demasiado. Nunca tendría un marido, solo amantes para herirles y tirarles, como había hecho papá. Sollozando, doblé el periódico y lo metí en la bolsa del respaldo del asiento que tenía delante. Entonces, una vez más, saqué una fotografía de un sobre grande y de color castaño que me había dado Tom justo antes de alejarse con Fanny y que de momento no había considerado importante. «Guarda esto», me había dicho en voz baja, como si no quisiera que Fanny lo oyese. Ellos estaban aquí, nuestra Jane y Keith, y parecían mayores, más vigorosos, más felices. Contemplé largamente la cara linda y dulce de nuestra Jane, y entonces vi a quién se parecía. A Annie Brandywine Castile, la abuelita renacida en nuestra Jane. De la misma manera que podía ver algo del abuelo en el joven y hermoso semblante de Keith. Sí, se merecían lo mejor,
Lo mejor de lo mejor, yo no haría nada para llevarles recuerdos desagradables. Mis lágrimas se secaron. Estaba segura de que algún día alcanzaría Fanny su meta, sin importarle lo que tuviera que hacer para lograrlo. ¿Y yo? ¿Qué? Ya sabía que todo acontecimiento en la vida de una persona cambiaba alguna de sus facetas. ¿Qué era yo en ese momento? Erguí los hombros al pensar eso. De entonces en adelante caminaría con audacia, sin sentir miedo ni vergüenza, sin timidez y sin dejar que otros se aprovechasen de mí. Aunque no me dieses nada más, Kitty, me regalaste un verdadero conocimiento de mi fuerza. Sobreviviré contra viento y marea, pase lo que pase. Más pronto o más tarde, triunfaré. En cuanto a papá, volvería a verme. Todavía tenía una enorme deuda que pagar, y lo haría antes de que yo abandonase este mundo que tan despiadado se había mostrado conmigo. De momento, iría a Boston, a la casa de mi madre, donde me transformaría, como por arte de magia, en todo lo que mi madre había sido, y más.